Al dar a luz, la luna entrega lo concebido al sol, lo integrado, las memorias íntegras, la capacidad de cuidar si fuimos cuidados, la capacidad de nutrir si fuimos nutridos. A eso llamamos proceso de cooperación entre la luna y el sol. Alquimia de oro y plata es un proceso alquímico entre el sol y la luna donde empezamos a reconocer que la luz es una reflexión, una proyección, y esa proyección nos lleva a reflexionar, a discriminar, diferenciar entre aquello que necesitamos para nuestra supervivencia y que recibimos, de aquello que nos va forjando como una identidad particular. ¿Quiénes somos? Pero, ¿qué ocurre en un eclipse solar? ¿La luna nueva se corre o se interpone? De aquello que necesito, tomo mis recursos para la vida. De aquello que creo, aparece mi ser, el yo soy. Aparece entre la luna y el sol en un eclipse una superposición de esferas de conciencia, de planos de conciencia. La Tierra, como observadora en este caso, es el estado consciente. La Luna, el inconsciente y el subconsciente. Y el Sol es la conciencia plena. Si la Luna se interpone, pareciera ocultar, oscurecer por momentos a la conciencia. ¿Cómo retomar ese proceso y cuál sería el sentido de esa sombra cuando el sol es el que manifiesta nuestra conciencia plena? Luna nueva en Virgo, el sanador y la sombra. La sombra asociada a la depuración, dado que el nodo sur, la cola del dragón, se asocia con ese proceso de dejar ir, y ahí aparecen los patrones como adicciones, los parásitos como lealtades, los apegos como formas de control. Si pensamos en Virgo, podemos hablar de un lenguaje, los signos como forma y el significado como sentido. Entonces vaciamos para encontrar el verdadero sentido. Nos despojamos de esas sombras en ese tránsito donde las sombras se hacen visibles para que la práctica se convierta en un método real y no en un rito, en una repetición. Sol y luna, plasma y agua, espíritu y emoción. En este eje Virgo-Piscis, el electromagnetismo, la energía eléctrica de la acción y la energía magnética de la atracción. El proceso receptivo se convierte en un proceso creativo. Se trata entonces de creatividad y receptividad. Hablamos de profesión, en Virgo, profesar, procesar, propiciar, pronunciar, porque tiene mucho que ver con el lenguaje. Es una dialéctica entre el pensamiento y el sentimiento. De alguna manera, este nodo que vivimos ya intensamente en el eclipse lunar en Piscis, este nodo entre Piscis y Virgo, tiene que ver con esta dialéctica entre sentimiento y pensamiento, pensamiento y sentimiento. Cuando un pensamiento se convierte en una obsesión, ese sentimiento se transforma en una emoción que después se traduce en el cuerpo. Entonces, el proceso de sanar
Las emociones piscianas en el cuerpo virginiano tienen que ver con observar la sombra y convertir esa depuración del nodo sur en ese vacío que permite la creación de lo nuevo. Después de este eje nodal, pasamos al eje de Leo y Acuario, y es ahí donde se incorpora una nueva dialéctica que suma a este proceso de sentir, pensar, el de la sensación y la intuición. Ahí se construye algo nuevo que seguramente transforma la totalidad. Permitir entonces que la luna haga su tránsito, observar esa sombra, reconociendo en nosotros cuando esas memorias del pasado se interponen y no dan paso al sol, a la manifestación libre, pura de la esencia de nuestro ser. Observarla en nosotros porque lo que ocurre en nuestros vínculos, en nuestra manera de mirar la realidad condicionada, muchas veces tiene que ver con esas proyecciones, tanto de la luz idealizada como de la sombra. Y siempre la luna es la valoración de aquello que necesitamos en su momento para sobrevivir, y el sol es el plasma que nos permite ser creadores de nuestra propia vida. Todo eso en este eclipse para meditar, para observar contemplativamente. Es un periodo, un eje de regeneración para iniciar un nuevo ciclo con la luna nueva, plantando ya esas semillas que van a prosperar en pocos meses más, siempre que despejemos la maleza y recibamos en ese vacío depurado todo lo que anhelamos para nuestro ser pleno, libre, en plena manifestación. Que así sea.